sound, magneticism, electricity. And you'll see how this chain reaction causes everything that we observe when we look up at the night sky or the nature around us. La creación del universo y la naturaleza de la realidad siguen siendo grandes enigmas que enfrentamos hoy en día. Sin embargo, todas las culturas ancestrales han llegado a la misma conclusión. El sonido y la resonancia son los principios comunes de la creación. Como lo cuenta el relato mitológico hindú de la creación, todo era tan tranquilo y silencioso que Vishnu quedó profundamente dormido, sin ser molestado por sueños o movimiento alguno. Desde lo profundo surgió un zumbido que hizo temblar a todo. El sonido creció y se esparció llenando el vacío y palpitando de energía. La noche terminó y Vishnu despertó. Así, el sonido elevó a la luz. Everything in creation spins and vibrates. Everything has its own prime resonance frequency. Everything. And this is why, once we can identify a prime resonance frequency of a bacterium or an atom or whatever it is, or a soccer field, we can then manipulate that object with its prime resonance frequency. El sonido es la fuente de toda la creación. El sonido y la resonancia son responsables de todo. Son la respiración del creador, la frecuencia primaria de resonancia y el código fuente, incluyendo el ADN. Para el cristianismo es la palabra. Para el hinduismo el sonido Om. Los egipcios creían que el universo fue creado como una canción. Y los aborígenes de Australia creían que el mundo fue creado con 3 canciones sagradas. El sonido es capaz de manifestarse en forma física, influyendo y manipulando a la materia. Hans Jenny fue un médico y científico suizo que desarrolló una técnica conocida como simática, que consistía en hacer vibrar una superficie lisa con sonidos de diferentes frecuencias y amplitudes, observando las formas y patrones que se producían en la superficie. Jenny utilizó esta técnica para investigar cómo el sonido y las vibraciones podían afectar a la materia, y cómo podían crear formas y patrones complejos a partir de la interacción entre el sonido y la materia. This is the most basic, fundamental demonstration how sound and resonance manifests into physical form. And I just cannot get enough of it. I can watch it millions of times. Every frequency has its own specific shape, a prime resonance frequency. Are you only looking at a 2-dimensional representation of a 3-dimensional effect? Sus investigaciones tuvieron un gran impacto en el campo de la física y la biología, y han sido utilizadas para entender cómo funcionan los procesos de crecimiento y cambio en la naturaleza. También utilizó la simática para estudiar cómo el sonido y las vibraciones podían afectar a la salud. Sus investigaciones sugirieron que el sonido y las vibraciones podían tener efectos curativos y beneficiosos para la salud y el bienestar, lo que ha llevado a la creación de terapias basadas en el sonido y las vibraciones. Hans Jenny utilizó la simática para investigar cómo el sonido y las vibraciones afectan a la materia y a la salud y bienestar humano. To sound, everyone sort of associates it with something that you listen to. With cymatics, this is not precisely so. It is literally the transplanting or the transmutation of accepted frequencies of sound into the tissue and structure of the human being. All areas of the body, all the organs of the body produce a harmonic, a sound. This sound is very small and very minute. This again is not a new concept, not a new theory, but it is only in comparatively recent years that technology has caught up with the concepts and the ideas of this, and we've been able to reproduce these frequencies and sounds. And now we can reproduce them, create them artificially, and transfer them back into the tissue and the structure. A lot of our doctors are referring it to transplant because technically, I suppose this is what we are doing. We are transplanting the corrected frequencies back into the structure to replace any abnormalities that exist there. Nikola Tesla fue probablemente la mente moderna que más se interesó y comprendió estos conceptos. And no matter how I look at it, how much research I do, I keep coming back to one guy that stands head and shoulders above all other researchers and inventors of, I don't know, for how many centuries.
And that guy's name is Nikola Tesla. By now, if you don't know him yet, I suggest you go and do some research into this guy's work. He says, if you want to find out the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Utilizó la vibración, la frecuencia y la energía para crear algunos de sus dispositivos más notables, que siguen siendo relevantes en la actualidad. Una de las áreas en las que Tesla se centró fue en la vibración y la frecuencia. Estos conceptos son fundamentales en la electricidad y tienen un papel importante en muchos de sus inventos. Tesla trabajó en sistemas de transmisión de energía a través de ondas electromagnéticas y desarrolló un sistema de transmisión de energía sin cables, que podía transmitir energía eléctrica a grandes distancias sin pérdidas significativas. This is why we now know that sound is the ultimate source of free energy. And Nikola Tesla knew this. He knew that the earth rings like a bell, and he used the sound of the earth because it constantly rings, it never stops. He used it as a source of energy to create his free energy device. And this is where we realize that sound and magnetism is inextricably connected. It's sound that creates magnetic fields, and moving magnetic fields create electricity. It's in that order that creation seems to happen. So we don't live in an electromagnetic universe, we live in a magneto-electric universe. Esto nos lleva a entender el poder del sonido. Con el sonido podemos crear luz, levitar, hervir agua, reparar y generar ADN. El sonido cura y mata patógenos, puede hacer las cosas invisibles, energiza el agua y el aire que respiramos. Es el precursor del magnetismo, e incluso podríamos cambiar y crear nuestra realidad utilizando el poder del sonido y la resonancia, a través de nuestra propia voz. And this is when you can suddenly see how the human voice has potential to create infinitely. That with our voice, we have the potential to create everything and anything we can imagine. That we are indeed creators. And remember, every thought you have also has a frequency and a vibration, has a resonance, just like your voice. Sonido, voz y palabra, tienes el potencial de la creación. Mira el siguiente video, que esto te interesa. Y si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.